somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Girardot del programa Administración en Salud Ocupacional. En este video le mostraremos los factores que influyen la toxicidad de los metales y gases. A continuación, mi compañera Jennifer Cubillo les hablará un poco sobre las características principales de los metales y los gases. Características de los metales y los gases. Los metales son elementos químicos de alta intensidad y sus características son: primero, maleabilidad. Es una propiedad que permite formar láminas, la cual puede tornarse en un elemento frágil y quebradizo. Segundo, tenacidad, es decir, resistentes a lo largo de los procesos de formaciones antes de llegar a romperse. Tercero, aleaciones. Permite formar mezclas homogéneas entre dos o más metales. Se puede producir el bronce, el acero y el latón. Cuarto, brillo. Poseen entre sus propiedades la posibilidad de reflejar la luz. Quinto, generalmente son de color grisáceo. Sexto, baja electronegatividad. Esto quiere decir que contiene baja energía ionizada, por lo que los metales ceden de manera más fácil. A continuación hablaremos de las características de los gases. Podemos decir que las partículas de un gas se mueven con total libertad. También adoptan la forma y ocupan el volumen del recipiente que los contiene. Estas partículas son independientes una de las otras y están separadas por enormes distancias. Contienen gran compresibilidad. Además, cuando están en el mismo recipiente se mezclan total y uniformemente. Asimismo, los choques de las partículas del gas con las paredes del recipiente que lo contiene son los responsables de la presión que ejerce el gas sobre toda la superficie con la que entra en contacto. Ahora mi compañera Gina Hernández hablará de la forma en que los metales y los gases se ingresan al cuerpo. Bueno, en este punto vamos a hablar de la forma en que los metales y gases ingresan al cuerpo, partiendo de que los metales y los gases son elementos químicos de alta densidad que pueden ocasionar daños severos en la salud del colaborador. Por ello, encontramos 4 vías de ingreso al organismo, las cuales son la vía inhalatoria, que por medio de las vías respiratorias ingresa el aire y puede